Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el martes de la quinta semana del tiempo de Cuaresma, ya a puertas a vivir la semana mayor, la Semana Santa. Y el evangelio del día de hoy no podría ser el mejor. Juan capítulo 8 versículos 21 al 30. En especial me voy a quedar con el fragmento 24. Y en especial porque es la realidad de Jesús y, como dice la Iglesia Católica, un paréntesis para uno poder entonces interactuar con los textos de San Juan. Vuelvo y repito, tiene uno, y con los textos de la Sagrada Escritura, pero en especial con este fragmento, tiene uno que validar, sobre todo y en especial tiene uno que no menospreciar el esfuerzo de la Iglesia Católica que ha hecho a lo largo de los siglos para que sea incólume lo que se ha transmitido por siglos, valga la redundancia. Y entonces ahí aparece una palabra dogmática que se llama misterio absoluto en el Ordo Relationis, que habla de la teología dogmática en cuanto a la función del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por el cual fueron condenados muchos herejes y fueron excomulgados, entre esos Pedro Abelardo, en el sínodo de Sens, año más o menos siglo XII, X, año 1140. También aparece otro señor también aparece, el famoso Antonio Rosmini, perdón, con Pablo VI lo excomulga con la encíclica Autorem Fidei. Al mismo tiempo aparece la gran Congregación para la Doctrina de la Fe con Mysterium Filii. Me he dicho muchas cosas en las cuales no olvidemos el famoso sínodo diocesano de Pistoia, también cuando excomulga precisamente también a Rosmini y muchos otros excomulgados, inclusive el gnosticismo, el famoso plotinismo. Del gnosticismo aparece el famoso modalismo y al mismo tiempo el tritaísmo. Entonces son cosas que la Iglesia Católica durante siglos ha condenado porque se ha desviado lo que es la acción trinitaria y lo que Jesús enseña en su palabra. Y por eso entonces, hoy este fragmento, me disculpan aquellos hermanos que no pertenecen a la Iglesia Católica y utilizan otro nombre que no existe en la Sagrada Escritura, y por el contrario, ya voy a explicar el por qué. Mire cómo dice entonces el versículo 24, para poder entonces uno entender este fragmento. Dice: os dije, pues, que moriréis en vuestros pecados si no creyereis que yo soy. Moriréis en vuestros pecados, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Más claro no lo puede decir el Señor Jesús. Más claro no lo puede utilizar el Señor Jesús. Entonces, ¿qué nos enseña este fragmento? Nos enseña que si usted se aleja de Jesús, si usted y yo nos alejamos de Jesús, pues nosotros tendremos muerte. Jesús no se refiere a la muerte tanto física, sino a la muerte espiritual, la muerte eterna. Y cuando uno toma el nombre que está diciendo Jesús, yo soy, Ejayat, Asher Ejayat, ¿verdad? O Ejayat, Asher Ejayat, como se quiere decirlo en arameo hebreo. San Juan lo escuchó y lo escribe en griego, lo pone en griego, ¿verdad? Lo pone en griego, pero en realidad el nombre está escrito en hebreo y en arameo, pero en especial en hebreo. Acordemos, también viene del Éxodo 3:14. Entonces, cuando San Juan lo coloca, uno dice, pues, Egoumi, o sea, Egoumi, yo soy. Pero la realidad, cuando uno lo toma en hebreo, uno dice, allí está el nombre de Yahvé, Ejayat, Asher Ejayat. Entonces, uno mire entonces y convalida la riqueza de la Iglesia, que a lo largo de los siglos se ha preocupado porque se mantenga intacto su magisterio y la tradición, que como fruto del magisterio y la tradición sale la palabra del Señor. Entonces, es indispensable uno poner atención entonces a este fragmento de Juan. Y aparece entonces el nombre de Yahvé, y no aparece ningún, perdóneme la palabra, porque es una antítesis ante el nombre de Yahvé, que es el nombre de Jehová. Jehová no aparece por ningún lado, y antes, por el contrario, según los grandes ejercicios exegéticos y de hermenéutica, el nombre de Jehová es una antítesis al nombre de Dios, es decir, que es contrario al nombre de Dios. Y por eso entonces, cuando se habla del famoso antitrinitarismo del siglo XVI, pues aparece Lutero, Calvino y todos esos personajes de esa época, Zwingli y todos esos personajes, como la antítesis de la reforma, de la contrarreforma de la Iglesia Católica, utilizando el nombre de Jehová, cuando el nombre de Jehová no aparece por ninguna parte donde usted lo mire en las Sagradas Escrituras. Entonces, pilas, porque ese nombre es una antítesis al nombre de Yahvé, porque Yahvé es Hayat, Asher es Hayat. Entonces está queriendo decir, yo soy el que soy, y Jesús está diciendo, yo soy. O sea, cuando uno lo toma en este fragmento de Juan y mira la riqueza de la Iglesia Católica en cuanto a su magisterio, está queriendo expresar los grandes padres de la Iglesia y los grandes doctores
están expresando entonces con respecto a este fragmento de Juan que Jesús existe y es coeterno con el Padre, pero existe por el Padre y es eterno con el Padre. Entonces al eterno con el Padre conforman una misma divinidad, de manera que ambos son Dios, dos personas pero una misma divinidad. Ahora según el Espíritu Santo, tres personas, una misma divinidad, lo dice el dogma de la Trinidad. Pero a lo que yo voy con esto es a enfocarme que para que ustedes y yo conozcamos a Jesús, para que ustedes lo conozcamos a Jesús en su historicidad, en su relación con la humanidad, tenemos que entonces entrar a discernir y conocer más la persona de María. Porque la persona de María no es que sea más que Dios, no, en ningún momento. La persona de María es la criatura más perfecta que existe, sino ella fue la que le dio vida a la carne de Jesús. Vida a la carne de Jesús. Dios Padre le dio a ella vida eterna. Estuvo en el pensamiento de Dios y su existencia humana es gracias a la acción de Dios, como todos, cada uno de nosotros. Sino que sencillamente la Virgen María fue la que participó de su humanidad a Cristo, le dio su carne y su sangre. Entonces cuando uno toma este texto y uno dice, no, pues sí, es que yo soy, que yo no sé qué, una cosa, bueno, listo, no importa lo que usted piense, lo que interesa es que usted, su pensamiento sea correcto y concreto con respecto a lo que dice la Sagrada Escritura y no se desvíe. ¿Para qué? Para que entonces, al no desviarse, usted tenga vida eterna, porque mire como dice el versículo 24, moriréis en vuestros pecados. Cristo vino a salvarnos, Cristo vino a redimirnos, pero el problema está en que ustedes y yo a veces no queremos ser salvados. Dios nos libre de no querer ser salvados por nuestros pecados. ¿Qué es el pecado entonces? Es estar en contra de Dios. ¿Qué es el pecado entonces? Es estar en contra de la salvación de Dios. Y por eso entonces vuelvo y me refiero. Aparece el nombre de Jesús en el yo soy, Ehayed Asher, como dicen en hebreo. Y el nombre completo es Ehayed Asher Ehayed. Entonces aparece el nombre de Ehayed Asher, yo soy. O sea, la vida, la resurrección, como dice más adelante. El camino, la verdad, la vida, como dice también San Juan. O sea, es una cosa bellísima. Yahvé, aparece la gesticulación de Yahvé, la parte gramatical de Yahvé. Yahvé, entonces, uno dice, ahí sí entiende entonces uno, claro, Jehová entonces no aparece por ningún lado, porque entonces, dentro del ejercicio de la hermenéutica bíblica, entonces aparece la gran antítesis, formada por el antitrinitarismo del siglo XVI, donde estos personajes se basan supuestamente dando a entender un hombre que no existe por ningún lado, y entonces es lo que se contrapone a Yahvé. Se contrapone al nombre que Dios ha expresado y que Jesús lo dice claramente, yo soy, yo soy. Entonces la pregunta del día de hoy sería para ustedes y para mí, ¿estamos creyendo en el Dios verdadero? ¿O por el contrario nos estamos haciendo una figura de un Dios que no existe? De un Dios que no existe. ¿Estamos creyendo en el Dios que es Jesús, el Dios verdadero? ¿O estamos haciéndonos o construyéndose en nuestro interior una figura de Dios que no existe para nada? Que no existe. Hay que preguntarnos entonces eso. Y la respuesta la tiene cada uno de nosotros. Solamente, vuelvo y digo, la Virgencita María albergó al Espíritu Santo, se formó el Hijo de Dios en su vientre, en sus entrañas, lo pudimos conocer, tenemos referencia de Jesús, gracias a la Iglesia Católica, a su institucionalidad, que por más de 20 siglos se ha mantenido incólume a pesar de los ataques que los enemigos, tanto, como decía el Papa Benedicto, tanto de afuera como de adentro, lo han ocasionado, pero se ha mantenido incólume porque es obra de Dios. Es obra de Dios. La han querido destruir, sí, pero como dice la palabra de Dios, las puertas del infierno no prevalecerán. Entonces la pregunta es, ¿estamos ustedes y yo creyendo en un Dios verdadero? ¿O estamos construyendo una imagen de Dios que es? ¿O por el contrario nos estamos desviando de una imagen de Dios que no es? Porque eso es lo que le dice Jesús hoy a estas personas. Esto es lo que le dice Jesús. Esto es lo que le dice Jesús. No construyeron una imagen, o sea, no tienen una imagen de Jesús tal cual es, sino por el contrario, se hacen una imagen de Dios que no existe. Y por el contrario, como no existe, pues no los puede salvar, porque vuelvo y dice Jesús, morirán en vuestros pecados. Así que pendiente, gracias por ver mis videos, gracias, les pido por favor compartir estos videos con las demás personas, les agradezco que se suscriban a mi canal, y gracias también por escuchar las canciones
que estamos lanzando poco a poco de la producción Hallelujah, que quiere decir alabanza, gloria, regocijo para con Yahvé. Hallelujah. Gloria de Yahvé, gracias para Yahvé, alabanza para el Señor, para Yahvé. Dios los bendiga. Hoy indispensable, Santa Eucaristía, Santo Rosario, visita al Santísimo, horas de caridad y confesión. No se les olvide, ¿está usted construyendo un Dios en su vida según Cristo? ¿O por el contrario está construyendo usted una imagen de Dios que no es para nada Jesús? Hay que preguntarse eso. Y que la Virgencita María nos ayude, nos cubra con su manto maternal de amor, nos lleve entre su inmaculado corazón y nos permita construir esa imagen de Jesús tal cual Él nos la ha mostrado. Feliz día para cada uno de ustedes, que estén muy bien.